Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, es para mí un privilegio contar con su compañía. Daniel capítulo 5 versículo 10 nos dice lo siguiente: La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, y dijo la reina: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni se demude tu color. Desde los tiempos del historiador judío del primer siglo, los comentaristas han entendido por lo general que esta reina era la madre o la abuela del rey. Ahora bien, sabemos que la abuela, madre de Nabonido, había muerto años antes de esa noche, en un lugar del Éufrates por encima de Sipar, y que su fallecimiento fue seguido de un extenso duelo oficial de la corte. Ese dato, desconocido para quienes en otro tiempo la identificaron como la abuela, deja como identificación natural a la reina madre, y esa identificación explica lo que de otro modo resultaría inconcebible. Según la costumbre oriental, nadie, sino la madre de un monarca reinante, se habría atrevido a entrar en presencia del rey sin haber sido llamada. Aún la esposa de un rey ponía en riesgo su vida al hacerlo, como recordamos por la historia de Esther. Cartas cuneiformes escritas por reyes babilonios a sus madres muestran un tono notable de respeto y revelan la posición elevadísima que aquellas mujeres ocupaban ante sus hijos. Repárese en el motivo de su entrada: por las palabras del rey y de sus príncipes. Ella no vio la mano ni leyó los caracteres. Vino por lo que oyó, no por lo que vio. El clamor de aquel salón llegó hasta sus habitaciones y la trajo. Y eso implica algo que el texto dice sin decirlo. No estaba en la fiesta. Cuando circulaban los vasos del santuario, ella no tenía copa en la mano. Rey, vive para siempre. Es el saludo cortesano habitual, la fórmula que se pronunciaba mecánicamente ante cualquier soberano. Dicha esta noche, resulta de una ironía insoportable. Se le desea vida eterna al hombre que no llegará al amanecer. Y luego sus dos frases: no te turben tus pensamientos, ni se demude tu color, son exactamente las mismas palabras con que el relato había descrito al rey en los versículos anteriores. Ella no habla en general, responde punto por punto al diagnóstico, deshaciendo con calma la lista del pánico. Nótese además el orden de su discurso: primero serena y solo después informa. Antes de dar la solución, quita el temblor. La sala en la que entra no era un lugar cualquiera para una mujer de su rango aquella noche. Allí estaban las mujeres del rey, sus concubinas, 1000 nobles ebrios y los vasos sagrados circulando de mano en mano. Que la reina madre apareciera de pronto en medio de aquel espectáculo, sin ser convocada, hablando con autoridad y sin que nadie la interrumpiera, dice más de su posición que cualquier título. En un imperio que se desmoronaba, la única persona que conservó la compostura fue la que no había estado bebiendo. Entonces la reina madre recordó a Daniel, quien más de medio siglo antes había dado a conocer al rey Nabucodonosor el sueño de la gran imagen y su interpretación. Detengámonos en esa cifra: más de medio siglo. Un joven cautivo había hablado una noche en el palacio y 50 años después aquella escena seguía guardada en la memoria de alguien que quizá era una niña cuando ocurrió. Ni el olvido de la corte, ni el paso de los reinados, ni la muerte del rey, que la había presenciado, lograron borrarla. Dios había guardado ese testimonio como se guarda una llave para el día exacto en que haría falta. Ese es uno de los modos favoritos de la providencia. No interviene siempre con manos que describen en muros, sino con memorias que despiertan. La escritura sobrenatural puso el problema.
La memoria de una mujer trajo la solución, y así ocurre una y otra vez en la Escritura. Alguien recuerda a un José olvidado en la cárcel, alguien recuerda una lectura en un rollo empolvado, alguien recuerda una palabra dicha años atrás, y la historia cambia de rumbo. Por eso, ningún acto de fidelidad se pierde. Lo que hoy siembras en una conversación que parece no dejar huella, puede estar germinando en una memoria durante décadas, esperando la noche en que todo lo demás falle. Dios suele obrar por medio de quien nadie contaba. Aquella noche el destino del imperio dependió del recuerdo de una mujer que no había sido invitada a la mesa. Ni los astrólogos, ni los caldeos, ni los adivinos, ni los 1000 nobles. La salida vino de la única persona del palacio a la que nadie le había pedido opinión. Y su ausencia de la fiesta fue precisamente lo que la hizo útil. Ella conservaba la cabeza clara porque no había estado bebiendo, conservaba la memoria intacta porque no había gastado la noche en el olvido. Hay un servicio que solo puede prestar quien mantuvo distancia. A veces, lo más valioso que aportamos a una crisis es no haber participado de lo que la causó. Repárese por último en su manera. No reprocha, no dice «te lo advertí», no aprovecha el derrumbe de su hijo para darle una lección. Entra, calma y señala. La influencia más profunda casi nunca es la más ruidosa. No subestimes lo que estás sembrando en la memoria de otros. Una oración escuchada, una decisión firme que alguien te vio tomar, una respuesta dada con temor de Dios. Eso queda guardado. Puede que pasen 50 años antes de que alguien lo recuerde en voz alta, y puede que tú ya no estés aquí para verlo. Aprende también su método. Cuando la gente a tu alrededor entre en pánico, no empieces por el diagnóstico ni por el reproche, empieza por serenar. La verdad que llega a un corazón temblando rebota. La verdad que llega a un corazón calmado entra. Y si tienes años, habla. Los creyentes de más edad guardan una memoria que la iglesia joven necesita con urgencia. Lo que Dios hizo, cómo respondió, quién se mantuvo firme y qué costó. Esa memoria no es nostalgia, es munición para la próxima crisis. No te la lleves. Una puerta que se abra, una mujer que entra sin ser llamada y una sala entera que se queda escuchando. La noche más oscura de Babilonia se abrió a la esperanza por el camino más humilde. Alguien se acordó. Así trabaja Dios también con nosotros. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. Esa es exactamente la función que aquella mujer cumplió en el salón. Traer a la memoria en el momento crítico la palabra que ya había sido dada. Y por eso el Señor, la noche de su entrega, dejó una mesa muy distinta a esta con una sola instrucción. Haced esto en memoria de mí. Si estás en una hora de perplejidad, empieza por recordar. Vuelve a lo que Dios ya te mostró, la promesa que ya se cumplió, al versículo que ya te sostuvo. La respuesta que necesitas quizá no sea nueva, quizá solo esté esperando que alguien la traiga otra vez a la sala. Señor, gracias porque nada de lo que se hace por ti se pierde. Lo que se siembra en una conversación puede germinar 50 años después. Y tú guardas cada semilla hasta el día en que hace falta. Ayúdanos a recordar, trae a nuestra memoria por un espíritu lo que ya nos enseñaste y lo que ya cumpliste, para que no vivamos la crisis como si nunca hubiéramos conocido tu fidelidad. Enséñanos a serenar antes de aconsejar y a no aprovechar la caída de nadie para darle lecciones. Danos esa influencia callada que entra, calma y señala el camino, y guárdanos de mesas que nos nublen la memoria, que nuestra distancia de lo que deshonra tu nombre nos mantenga lúcidos para servir cuando llegue a la hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.